Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema fundamental, un tema muy básico, pero que es súper importante en el dibujo, que son las formas básicas. Estas formas básicas son la esfera, la caja y el cilindro. Ahora, ¿por qué decimos que son figuras fundamentales? Bueno, porque si nosotros aprendemos a representar estos objetos tridimensionales en un espacio plano, en un espacio bidimensional como lo sería una hoja de papel, podemos construir muchas cosas. Por ejemplo, si sintetizamos las formas del cuerpo humano, por ejemplo de la mano, podemos ver que los dedos podrían ser como varios cilindros, mientras que la palma podría ser como una cajita aplanada, y así con todas las partes del cuerpo o con todos los objetos que a ustedes se les ocurran. Entonces, lo primero que debemos hacer es entender que estos son objetos tridimensionales, es decir, que tienen 3 dimensiones, tienen alto, tienen ancho y también tienen profundidad. Es más fácil, digamos, verlo en una caja. Tenemos 1, 2 y 3 dimensiones. Para lograr representar esa sensación de tridimensionalidad en un espacio plano que tiene 2 dimensiones, es decir, tiene 1 y 2 dimensiones, tiene alto y ancho. Estrictamente hablando, una hoja de papel también tiene 3 dimensiones porque tiene un cierto espesor, pero para fines prácticos vamos a decir que es un espacio plano, un espacio bidimensional. El soporte en el que estamos trabajando es bidimensional, tiene 2 dimensiones. Ahora, ¿cómo le hacemos para pasar de este volumen a este plano? Ok, lo primero que debemos entender cuando dibujamos es que a pesar de que podemos utilizar las mismas herramientas que para escribir, por ejemplo un lápiz, un bolígrafo, colores, plumas fuente, lo que sea, no se trata de lo mismo. Cuando nosotros escribimos, por lo general tomamos el lápiz de esta manera y hacemos movimientos con los dedos, con las articulaciones de los dedos, para generar las líneas que nos van a dar el texto, ¿no? Aquí voy a escribir mi nombre, Sandra. Y vean cómo lo que moví fueron, pues nada más estas articulaciones. Ahora, cuando dibujo, si yo quiero obtener un poco más de soltura, una recomendación muy buena es, primero, no agarrarla igual que no agarrar la herramienta igual que como si estuviéramos dibujando, es decir, no así, sino tal vez así, o pudiera ser así, pero de más atrás, vean. Y tratar de involucrar no solamente el movimiento de los dedos, o incluso no involucrar de pronto el movimiento de los dedos o de la muñeca, sino aprovechar también nuestras otras articulaciones, como el codo y el hombro. Bueno, esta hoja está un poco pequeña, pero espero que puedan ver a lo que me refiero. Entonces, vean cómo comienzo. Todavía no estoy dibujando, solo estoy como tratando de generar la sensación de la figura. Y no estoy moviendo los dedos, ni siquiera estoy moviendo la muñeca. Lo que estoy moviendo es todo mi brazo, desde el hombro. Entonces, al principio puede ser un poquito raro cuando no estamos acostumbrados, pero con la práctica van a lograr dominarlo y van a ver que hace mucha diferencia en la calidad de sus trazos, en la seguridad que les da también. Entonces recuerden, lo más importante para mejorar no solo en dibujo sino en cualquier actividad es práctica. Ahora, quedamos que vamos a hacer figuras tridimensionales y la primera sería la esfera. Lo primero que vamos a hacer es un círculo.
Entonces, como les dije, comenzamos tratando de generar la sensación de la figura que quiero lograr. Obviamente al principio no me va a quedar perfecto, pero poco a poco voy a ir construyendo mi figura. Ahora, a pesar de que estoy haciendo un montón de líneas, noten como estas líneas no son necesariamente peludas. ¿A qué me refiero con línea peluda? Muchas veces cuando empezamos a dibujar hacemos algo así. Y no sé si observan cómo se van haciendo como pelitos. Estamos tratando de evitar eso. ¿Cómo lo logramos? Pues alejándonos un poco. Primero, como les dije, vean cómo es bien diferente la forma de sujetar el lápiz. Busquen una manera en la que se encuentren cómodos, pero sí traten de alejarse de la punta, ¿ok? Pueden sujetarlo igual que como si estuvieran escribiendo, pero de más atrás también. A mí me funciona para dibujar de esta manera, hacerlo así. Entonces poco a poco vamos a ir construyendo el círculo. Pero el círculo es una figura plana, otra vez tiene 2 dimensiones nada más. ¿Cómo le vamos a hacer para que esto parezca que sale de la hoja? Bueno, pues hay varias formas. Una de ellas es por medio de la línea. Podemos generar líneas que nos indiquen que esto tiene cierto volumen. Podemos pensarlas un poco como los gajos de una mandarina. Por ejemplo, digamos que aquí está el centro o el eje o de una naranja, y podemos hacer esto. No pasa nada si nos equivocamos porque estamos aprendiendo, y de lo que se trata aquí es de ir mejorando poco a poco. Recuerden, hay que practicar. Y esto lo podemos completar con algunas elipses. La elipse es como un círculo achatado. Ahora, es importante que practiquen, que llenen muchas hojas, pueden ser hojas recicladas como yo, que tengo un montón de copias que ya no uso. O pueden utilizar incluso papel periódico, lo que tengan a la mano. Les recomiendo que hagan esto que hice yo, que fue pegarlo en la pared, para que traten también de salir un poco de su zona de confort, que es por lo general dibujar sentado en una mesa, porque también muchas veces puede ser que tengamos una postura incorrecta cuando estamos dibujando. A mí me pasa a veces cuando estoy dibujando sentada que estoy muy pegada a la hoja, y eso también genera una deformación, entonces no estoy viendo de manera adecuada mi dibujo. Y cuando ya lo miro de frente puedo ver esa deformación. Entonces es una buena idea intentar hacer esto, dibujar con una hoja pegada en la pared. Puede ser incluso, cómprense medio kilo de papel de estraza, de esos grandotes, o cartulina, lo que sea, y pónganse a practicar esto. Entonces vamos dibujando también algunas elipses para dar la sensación de que esto tiene volumen. También pueden pensarlo un poco como un globo terráqueo. Y poco a poco vayan generando esta sensación de que son líneas que van alrededor de la esfera, como si aquí dibujáramos unas líneas, unos círculos que le dan la vuelta. Aquí en medio tiene de por sí uno, no sé si lo alcanzan a ver, y observen cómo se deforma o cómo cambia esa curvatura dependiendo desde dónde la estoy observando. Bueno, esta es una forma. Con esto ya nos damos un poco más una idea de que es una forma esférica, pero otra manera en la que podemos aproximarnos a la esfera es por medio de los valores.
Ahora en dibujo, cuando hablamos de valores, estamos hablando de luz, medio tono, sombra, escala de grises. Seguramente son términos que a lo mejor ya han escuchado y que se refiere a la cantidad de luz u oscuridad presente en cierta parte del dibujo. Una escala sencilla de valores sería una que tenga más o menos unos 10 valores que vayan del blanco hasta el negro y pues todos sus intermedios. Para aplicar los valores en una figura esférica, comenzamos nuevamente con el círculo. En esta ocasión estoy utilizando una barra de pastel. Una vez que tenemos un círculo más o menos redondito, vamos a elegir desde dónde viene mi fuente de luz. En este caso yo quiero ubicar mi fuente de luz como por aquí. La luz vendría como de por aquí, ¿no? Y entonces voy a hacer como una pequeña elipse con otras elipses concéntricas. De hecho es muy parecido a lo que vimos con anterioridad, que fue lo de generar las líneas para darle esa sensación de profundidad, pero ahora vamos a aprovecharlas para sombrear. Un objeto tridimensional como esta pelota que tengo aquí, pues va a tener un punto a donde se concentra la luz, va a tener zonas de medio tono, unos grises digamos, y va a tener zonas de sombra. Va a haber sombra dentro del objeto y ese objeto a su vez va a proyectar sombra sobre la superficie que se encuentre. Digamos que en este caso está, no sé, mi figura en una mesa. Si la luz viene de acá, la sombra se va a proyectar hacia este lado. La zona de sombra que se encuentre más cerca del objeto va a ser la más oscura. Entonces vamos a partir de esa oscuridad y vamos a ir atenuando conforme nos alejamos. La luz está incidiendo sobre la esfera, pero también sobre la superficie en la que se encuentra la esfera. Y esa luz va a rebotar y va a generar una pequeña luz de rebote en este borde de acá, directamente en la sombra. Entonces vamos a dejar esa pequeña zona de aquí como un poco más iluminada y después comenzamos con la sombra que se encuentra dentro del objeto, la sombra que va dentro de la esfera. Y vamos siguiendo las líneas que trazamos, las elipses que hicimos, para irle dando esa sensación de redondez. Entonces tenemos la sombra más oscura dentro de nuestro objeto y vamos atenuando poco a poco conforme nos acercamos a nuestra zona de mayor luz. Esta parte de aquí se conoce como medio tono y es algo que no es ni luz ni sombra. Y bueno, lo que estoy intentando aquí es hacer un poco un degradado para que se note que la luz se va perdiendo hacia atrás. Así es como podemos generar esa sensación de volumen, de redondez en un espacio bidimensional. A lo mejor no les sale al principio, pero
Pero no se preocupen, es cosa de práctica. Comiencen haciendo esferas por todos lados, o más bien comiencen haciendo círculos de diferentes tamaños, en diferentes lugares. Y prueben con los dos métodos. Prueben hacer esferas a partir de líneas, a partir de hacer estos círculos concéntricos, bueno, en este caso elipses. Las elipses siguen como esta lógica, como si estuvieran envolviendo la esfera. Entonces intenten seguirla, sigan la forma de la esfera, traten de pensar, como les decía, en una figurita que va como en una línea que va rodeando su esfera. Entonces podemos hacerlo así. También sobre esta misma estructura nosotros podemos ir agregando sombras, podemos combinarlas. Entonces ahora quiero que mi luz se encuentre de este lado. Entonces aquí va a estar mi brillo más intenso. Marco más o menos las elipses, que serían la lógica que va a seguir mi luz, y defino también la sombra. Entonces si la luz viene de acá, la sombra se va a proyectar hacia este lado. Trabajen su degradado. Recuerden, esto es una cuestión de práctica, poco a poco van a ir mejorando, no se desesperen si al principio no les queda como quieren. Y así practiquen con todas sus esferitas. Ahora, todas estas esferas tienen un punto de luz, tienen medio tono, tienen sombra interior, tienen sombra proyectada, y este pequeño reflejo de aquí es la luz reflejada. Entonces tenemos estos 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos el punto de luz, tenemos el medio tono, tenemos la sombra interior del objeto, tenemos la sombra que proyecta el objeto y tenemos la luz reflejada. En todas encontramos lo mismo: luz reflejada, sombra proyectada, sombra interior, medio tono y luz. Entonces ténganlo en consideración cuando estén dibujando. Algunos de ustedes ya saben cómo construir cajas, porque ya vimos cómo hacer perspectiva con 1, 2 y hasta 3 puntos de fuga. De cualquier manera, pues aquí están los videos. Se los voy a explicar rápidamente. De todas formas, una vez más, solamente con 1 y 2 puntos de fuga, que son pues los que más se utilizan. Vamos a partir de un cuadrado. Ahora, igual que en el anterior, no vamos a agarrar el lápiz así, vamos a tomarlo de un poquito más atrás y vamos a mover todo nuestro brazo para generar las líneas que van a conformar nuestro cuadrado. Ok, ahí está más o menos un cuadrado.
Ahora, para darle profundidad, para convertir este cuadrado en una caja, vamos a aplicarle un punto de fuga. Entonces vamos a dibujar nuestra línea de horizonte. La línea de horizonte es desde la altura de donde nosotros estamos viendo. Si viéramos un paisaje, no sé, si estamos parados en la playa, por ejemplo, aquí sería la línea de horizonte, es donde se divide el mar del cielo o la tierra del cielo. Y esta línea de horizonte va a estar ubicada a la altura de nuestros ojos. Ahora, en esta línea de horizonte vamos a ubicar un punto. Este es el punto de fuga. Y vamos a proyectar nuestro objeto hacia allá. Con una acción tan sencilla como esta, este cubo ya comienza a verse, más bien este cuadrado ya se empieza a ver menos plano. Ya lo único que tenemos que hacer es realizarle un corte. Y tenemos un cubo muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mi línea de horizonte aquí y mi cuadrado está por acá? Tengo acá punto de fuga, ahora vamos a ponerlo de este lado. Bueno, pues no solo vamos a estar viendo dos caras de la caja, sino tres. Vamos a proyectar estas esquinas, las que están más cercanas al punto de fuga, lo vamos a proyectar hacia allá. Hacemos el corte de la figura y ya tenemos un cubo que está flotando. Y si dibujamos uno debajo, pero en esta ocasión vamos a hacer una caja rectangular, que la lógica es la misma realmente. Uno para acá, uno para acá, uno para allá. Cortamos paralelamente a esta, cortamos paralelamente a esta, y así ya tenemos un cubo en perspectiva. Ahora a este también le podemos agregar valores, y para ello también hay que elegir desde dónde viene mi luz. Entonces digamos que a esta yo quiero que la luz venga como de frente. Voy a dejar esta cara en blanco y voy a oscurecer esta de acá. Y bueno, aquí en teoría si la luz viene de frente, la sombra se proyecta hacia atrás. Vamos a decir que viene como un poco de lado, entonces vamos a proyectar una sombra por aquí. Recuerden, la sombra más profunda que proyecta el objeto es la que está pegadita a él. Mientras más se vaya alejando, más se va atenuando. Ahora de este lado, digamos que nuestra luz viene como de acá arriba. Entonces, por ejemplo, para esta figura que está flotando, si la luz viene de arriba del lado derecho, la parte más luminosa no la estamos viendo, sería como la parte de atrás de la caja. Y bueno, voy a poner aquí la sombra más oscura. Después voy a poner una sombra un poco más tenue para este lado de acá. Y una mucho más tenue para esta cara. Esta caja pues más bien proyectaría su sombra como hasta por acá, ¿no? Porque está flotando el cajoncito. Bueno, ahorita no le vamos a poner sombra, digamos que solo está flotando, ¿cierto? O bueno, no le vamos a poner sombra proyectada porque la sombra interior sí la tiene. Ahora para este, que tiene la misma fuente de iluminación, como la luz viene de arriba a la derecha, en este caso su cara más brillante va a ser esta de aquí arriba.
Entonces ahí no le voy a meter nada. Aquí voy a oscurecer ligeramente. Y este va a ser un poquito menos oscuro. Y vamos a proyectarle su sombra. Ahí está más o menos. Entonces, así es como hacemos una cajita. Y ahora vamos a pasar con el cilindro. El cilindro es como si tuviéramos, digamos, un rectángulo. Y le metemos una elipse. Acuérdense que la elipse es esta figura como de círculo aplastado. Entonces le metemos una elipse, le metemos otra elipse y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la esfera, que son estas líneas que nos van a ayudar a entender que tiene una forma cilíndrica, tiene cierto volumen. El cilindro que damos, hacemos nuestro rectángulo y vamos a ponerle unas elipses. Y vamos a hacerle estas líneas que envuelven el cilindro como si fueran un montón de circulitos, como si tomaran, no sé, una salchicha y la cortaran en rodajas, una zanahoria y la cortaran en rodajas. Vamos a hacer como rodajitas. Entonces ahí eso ya parece que comienza a tener algo de profundidad. Y vamos a hacer lo mismo que con las figuras anteriores. Vamos a acentuar con un poco de sombra. Entonces defino cuál va a ser mi parte más luminosa. Nos va a venir de acá. Entonces esta esquinita va a ser súper clara. Y de aquí vamos a ir oscureciendo hacia acá. Entonces, si la luz viene de acá, mi sombra se proyectaría como hacia acá. Seguimos oscureciendo y bueno, aquí voy a tener mi luz reflejada. Debe ser algo más o menos así. Y de ahí voy a comenzar a oscurecer. Ahora, en el cilindro también nos es de mucha ayuda dibujar líneas verticales, como las que estoy haciendo acá. Para también guiarnos. Entonces, por ejemplo, aquí sobre esta línea voy a estar aplicando la mayor cantidad de sombra. La sombra más oscura que quiero va a estar aquí. Y de aquí voy a ir atenuando hacia mi fuente de luz, hacia un lado y hacia otro, tratando de que sea un degradado. Bueno, acá lo estoy haciendo bastante rápido, pero ustedes tómense su tiempo, practíquenlo mucho para que obtengan buenos resultados. ¡Ay, me pasé! Me distraje y esto también les puede pasar. Me distraje y empecé a oscurecer una parte que iba más luminosa, ¿vieron? Pero no pasa nada. Voy a seguir oscureciendo hasta lograr encontrar un balance para que se vea un bonito degradado. Y bueno, ¿por qué son importantes las figuras? Como las figuras básicas, las formas básicas, como ya les había dicho.
A partir de esto nosotros podemos hacer muchas otras cosas. Podemos deformar un cilindro, podemos deformar una caja, podemos deformar también una esfera, hacer un frijolito, y todo esto nos va a ayudar a construir muchísimas cosas. Por ejemplo, si ustedes prestan atención, un antebrazo es como un cilindro que está un poco más abultado en una zona, un poco más aplastado en otra zona. Entonces, si nosotros aprendemos bien primero y entendemos bien cómo es esta cosa de la tridimensionalidad pasada al 2D, de 3D a 2D, vamos a poder representar cualquier cosa. Una vez que dominemos esto, una vez que entendamos, eso también es muy importante, hay que entender lo que está pasando, podemos también nosotros entender la estructura de las cosas. Una vez que seamos capaces de deformar estas formas básicas, pues vamos a poder generar prácticamente cualquier cosa. Nosotros podemos sintetizar incluso un rostro humano en varias de estas figuras. Una nariz, por ejemplo, tenemos una esfera para la parte de la punta de la nariz, tenemos otras dos pequeñas esferitas para los... ¿cómo se llama esto? Bueno, para esa parte de la nariz, el puente de la nariz es como un cilindro un poco alargado, y a partir de esto, si nosotros ya sabemos cómo sombrear, podemos darle el volumen necesario y hacer una linda naricita. Bueno, una más bonita, ustedes hagan cosas más bonitas. Bueno, y por eso es que las formas básicas son importantes. Ahora, probablemente al principio no les queden muy bien, pero no es nada que un montón de práctica no pueda mejorar. En realidad, de verdad es súper importante que aprendan a manejar estas formas. Aquí, por ejemplo, tenemos un cilindro muy básico. Esto también es un cilindro, pero está deformado, ¿ok? Y así con prácticamente cualquier cosa que observen. Una vez que ustedes sepan manejar esto, un ejercicio muy bueno es buscar objetos y tratar de sintetizarlos como si los armáramos a partir de estas figuras. Y van a ver que es mucho más sencillo si nosotros tratamos de entender primero la estructura y después ya procedemos a dibujar. Entonces hay que practicar un montón. Practiquen donde sea, en la guía telefónica, en periódico viejo, en cajas de cartón, si les dan permiso, en una pared, en un pizarrón si tienen, eso está bastante bien porque pueden estar borrando continuamente. Y también traten de, al menos al principio, procuren no borrar, para que puedan también ver sus errores y corregirlos. Eso es muy importante. Si vieron, yo aquí me equivoqué varias veces, pero no utilicé la goma. Esto también me ayuda a ver a dónde puedo mejorar. Entonces, traten de hacerlo sin utilizar goma. Y pues ya, por favor, practiquen un montón y nos vemos para la siguiente.